Muy bien. Así está. Pistas termo 1. Y estamos a 9. Oh. Beltrán Zamora. Presente. Beltrán García. Caballero Tineo. Presente. Castillo Leiva. Presente. De Lizalde Molina. Presente. Estrada Sandoval. Macías Barraza. Presente. Mejía Barceló. Presente. Mungarro Rodríguez. Pérez Rochín. Presente. Viñuelas Briceño. Presente. Ramírez Blaine. Presente. Rascón Pérez. Presente. Romero Nevares. Presente. Romero Kiwis. Rosas Domínguez. Presente. Valdés Rodríguez. Presente. Valenzuela Clark. Presente. Valenzuela Jocobi. Villares Navarrete. Presente. Y Villegas Franco. Presente. Villegas Franco, muy bien. Profe, Mande. Estrada le puso presente por el chat. Ah, muy bien, Estrada. Muy bien. Mungarro no llegó. Romero Kiwis. Valenzuela Jocobi. Y Beltrán García Dima. Ahora sí, yo pensé que íbamos a romper récord en la semana. Y hoy sí están faltando 4, a ver si se incorporan ahorita al ratito. Muy bien, entonces vamos a... Ya vimos gases reales, ya practicamos, ya vimos los ejemplos, tienen una tarea, y pues ya vieron lo que es, ¿verdad? Aplicar la ecuación de los gases ideales para un gas cuando está en un estado termodinámico fijo. Nos puede pedir su presión, nos puede pedir su temperatura, nos puede pedir la masa de ese gas, nos puede pedir la densidad de ese gas. Sabemos que la densidad está en la ecuación. Y nos puede pedir el peso molecular, como hicimos un ejemplo también, simplemente entendiendo lo que es el peso molecular, que es la masa entre los moles, porque siempre decimos, ¿cuánto pesa el oxígeno? 32 gramos por mol. Entonces, la ecuación de los gases ideales nos permite calcular los moles, y si el problema nos da la masa, pues ya puedo estimar el peso molecular. Entonces, esas aplicaciones así tan directas de la ecuación de los gases ideales, o cuando es un proceso que cambió de estado, algo pasó con él, se calentó, se enfrió, y siempre está constante una de las propiedades. Agarro mi ecuación de los gases ideales para proceso y cancelo la propiedad que está constante, y ya me queda una ecuación más simple y despejo lo que sea, ¿no? Y ahí hay que tener cuidado, porque también pues puede pedirme las presiones parciales, hay que ver cómo voy a estimar las presiones parciales. En las presiones parciales, con los problemas que vimos, nos dimos cuenta de que siempre uso la ley de los gases ideales con el volumen final de mi mezcla, o el volumen final que me queda en mi proceso. Hay que ubicar cuál es el volumen final. Y si nos pide nos pide la fracción mol, pues lo podemos calcular con la presión parcial entre la presión total o el volumen parcial. Si nos pide el volumen parcial, tenemos que calcular los moles, o la fracción molar, perdón. Hay que ver cómo la calculo. Me tiene que dar información el problema para poder calcular eso. El chiste es identificar ese tipo de problemitas, y que leamos un problema y que digamos, me está pidiendo esto, y tengo estas unidades, tengo que convertir, o tengo que despejar, para irnos familiarizando con el uso de las ecuaciones termodinámicas. La primera ecuación termodinámica que estamos usando ahorita es la de los gases ideales, ¿no? Como una herramienta. Entonces nos queda por ver nada más
las ecuaciones para gases no ideales, o sea, para gases reales. Comentamos cuando iniciamos el tema de gases ideales lo que era un gas ideal, ¿no? Es un gas con baja densidad que cumple con las condiciones cinéticas o de movimiento de los gases, ¿no? Baja densidad, que se encuentren, que no tengan choques intermoleculares, y sobre todo pues la baja densidad, porque la baja densidad es la que genera todo lo demás. Pero comentamos que esta ecuación, como estamos considerando una densidad baja, el cálculo que estamos haciendo sobre el gas suele no ser, está sesgado, pues. No estoy agarrando el gas como lo tomo en la naturaleza, como lo tengo en condiciones normales. No estoy agarrando el gas para hacer un cálculo con el gas de esta forma, sino que cuando lo uso como gas ideal, hago de cuenta que agarro poquita masa y la echo en un volumen muy grande, pero en mi sistema, en mi planta, en la industria, donde esté trabajando con ese gas, no voy a decir, avienten poquito gas por las tuberías porque si no, no cumple con lo que queremos calcular o con lo que queremos o con lo que esperamos con el gas. Manden poquito, no, vamos a mandar el gas que se necesite en la planta o en el proceso. Por lo tanto, los cálculos que hacemos con gases ideales necesitamos corregirlos. Y hay dos métodos para corregirlos. Uno se llama factor de compresibilidad, Z, de un gas ideal, que no es otra cosa más que estimar un factor de corrección. Aquí estimas un factor de corrección. Ese factor de corrección va de 0 a 1. Entonces, donde 1 si Z es igual a 1, estamos entendiendo que el dato calculado es completamente real, aunque lo haya calculado con un gas ideal. ¿Qué significa esto? De que si yo agarro aire, que ya hemos comentado mucho que el aire es un gas que lo trabajo ideal, pero se comporta como real. O sea, no necesito corregir los cálculos termodinámicos que haga con el aire, porque el aire se comporta de esa manera. Su punto crítico está muy cerca de las condiciones termodinámicas de trabajo y eso permite que los cálculos sean buenos, pues sean reales. Si yo calculo Z para un cálculo de aire y calculo el valor de Z, me da igual a 1. Entonces, si mi cálculo de presión habían sido 10 atmósferas, multiplico por 1, me quedan las 10 atmósferas. Ahí nos damos cuenta de que el aire no necesita corregirse, porque cada vez que yo calcule Z me va a dar 1. Pero si hago los cálculos para agua con gas ideal y me da 10 atmósferas y calculo el factor de corrección Z, me va a dar 0.6, por ejemplo. Quiere decir que multiplico el 10 por 0.6 y mi dato real son 6 atmósferas, no 10. Esta es la forma como se corrige un dato, con un factor de corrección. Cuando el factor es 1, no se corrige nada. El dato no cambia. Eso ocurre con gases como el aire, como el CO2, como el nitrógeno, como el oxígeno. Los cálculos con esos gases no necesitan corregirse. Y si lo hacemos, como les digo, nos va a dar que vale 1 el factor. Entonces es chamba de oquis, ¿no? Pero, por ejemplo, para gases como el agua y otras mezclas gaseosas como los refrigerantes, el factor siempre es menos que 1, 0.7, 0.6, 0.8. Entonces, vamos a calcular ese factor de corrección que vamos a leer en unas tablas. Mediante una metodología directa, hay que entender nomás la metodología, siempre se hace lo mismo y hay que utilizar la tabla que se necesite. Hay 3 gráficas, presión alta, presión baja y presión media. Dependiendo de cómo está mi problema, es la gráfica que voy a escoger y simplemente con los datos calculados voy a leer un factor de corrección. Y la otra forma que vamos a utilizar es directamente una ecuación modificada del gas ideal, en donde vamos a ver qué es la ecuación de los gases ideales, pero está modificada. Los factores de corrección o los datos de corrección están ya dentro de la ecuación.
Nada más, igual que siempre, hay que ir a una tabla para buscar los valores de los datos de corrección que ya están en tablas y calculamos la nueva presión, el nuevo volumen, la nueva temperatura, depende qué propiedad estoy calculando. Así en forma general es lo que vamos a ver en esta última parte de esta unidad de competencia. Y después de terminar esto ya estamos armados hasta los dientes para empezar a trabajar con la primera ley de la termodinámica. Entonces vamos a ver aquí rápidamente, dice gases reales. Si un gas ideal es aquel que tiene una baja densidad, pues un gas real, pues es aquel que tiene su densidad real, que suelen ser densidades altas, dependiendo del peso molecular de la molécula, que tan pesada es la molécula, tiende a ser su densidad. Dice, cuyas moléculas sí están sujetas a las fuerzas de atracción y repulsión. Como la densidad es alta, en forma natural, pues las moléculas están chocando entre ellas, cosa que no sucede en un gas ideal. Dice, solamente a bajas presiones y altas temperaturas, las fuerzas de atracción son despreciables. A baja presión, si un sistema está a baja presión, significa que forzosamente su densidad es baja, ¿no? Porque recuerden que la presión es el efecto de la fuerza que ejerce la masa en un volumen determinado, sobre un área determinada. ¿Qué fuerza está ejerciendo? La superficie interior de un recipiente, esa superficie, ahí está ejerciendo la presión el gas. Entonces, al hablar de bajas presiones, pues dice, indirectamente está hablando de densidades bajas. O si el gas está sometido a altas temperaturas, también podemos decir que las fuerzas de atracción son despreciables. Si un gas está excesivamente caliente y permitimos que ese volumen se pueda expander para que su presión no se incremente, si ese gas se calienta mucho, se expande, ¿no? Entonces, un gas caliente en un globo se va expandiendo, expandiendo, porque el gas tiene mucha energía, las moléculas se separan entre sí, se alejan entre sí, y eso hace que las fuerzas de atracción sean despreciables, pero únicamente bajo esas condiciones. Entonces, se comportarían como gases ideales. Entonces, aquí observamos en este diagramita simplemente dice que no hay interacción entre las moléculas en un gas ideal. Los vectores, podemos observar aquí los vectores, son lineales completamente, no hay ninguna atracción. Pero en un gas real sí hay una interacción entre esas fuerzas intermoleculares. Entonces aquí... Profe, mándeme. ¿está compartiendo pantalla? Sí, no se las estoy compartiendo. No. Porque no se ve nada. No se ve nada. Se mira usted. Con razón, estaban muy calladitas. Dicho, es el primer slide, no había empezado a presentar. Yo lo que me dijeron, ¿eh? Entonces, en como les comento, es aquí comienzan, ¿no? Gases reales. Es que ahorita tenía esta imagen, no empezaba a compartir, dice, me brinqué a la otra. Entonces, aquí podemos observar los gases reales, les digo. El vector de posición me indica que no hay una atracción entre ellos. Y acá el vector sí está curvado porque hay unas fuerzas entre ellos. Esto ocurre realmente en un gas, ¿no? Entonces, dice, la ecuación de gas ideal es muy simple, ya la conocemos, ¿verdad? PV es igual a nRT, aquí está. Por lo tanto, muy conveniente de usar. Pero los gases se desvían de manera importante del comportamiento de gas ideal en estados cercanos a la región de saturación y el punto crítico. Vamos a hablar sobre el punto crítico. Ya conocemos la región de saturación, ¿verdad? ¿Cuál es la región de saturación? Pues es cualquier curva que yo grafico y que digo, en esta curva de una atmósfera tiene una temperatura de 100 grados centígrados, porque sé que a una atmósfera el agua hierve a 100 grados centígrados. O si tengo otro problema que me dice que la presión es de 50 kilopascales, hago mi grafiquita igual, idéntica, y le pongo a la línea de presión 50 kilopascales, qué temperatura de saturación tiene a 50 kilopascales, me voy a mi tabla de saturación y busco a qué temperatura va a empezar a hervir el agua cuando está a 50 kilopascales. Sabemos que va a ser una temperatura menor que si estuviera a 100 kilopascales, que es una atmósfera, 101.3. Entonces eso ya lo comprendemos, que para cada presión hay una temperatura de saturación. Entonces dice que es importante visualizar
el punto crítico que dijimos que en esas gráficas de campana, el puntito de hasta arriba, en donde coinciden la línea de líquido saturado con la línea de vapor saturado, es un punto central arriba en la pura cúspide de la campana. A ese punto se le llama punto crítico. ¿Por qué? Porque en ese punto las condiciones termodinámicas a que se encuentra el fluido hacen que se comporte de una forma un tanto peculiar, un tanto muy rara, ¿no? En ese punto el volumen del líquido coincide con el volumen del gas. Eso es algo que nuestra mente está medio extraño de entender, porque decimos el volumen de un líquido siempre es muy pequeño, ¿no? Si yo tengo 1 litro de agua, pues tengo 1 litro. Ahí lo puedo ver en el frasco, 1 litro de agua. Pero si ese líquido, esa agua, ese kilo de agua, se vuelve gas, se vaporiza, pues va a tener un volumen enorme, ¿no? Va a tener un volumen, no sé, por darle un dato, 20 metros cúbicos. Entonces, vemos que el volumen de 1 kilo, de 1 litro de agua, es inmensamente diferente al volumen de ese mismo kilo de agua o litro de agua, pero en forma de gas. Y sin embargo, si observamos las gráficas que hemos estado haciendo de fases, las de campana, ese punto de hasta arriba, si yo tiro una línea hacia abajo, hacia el volumen, ese punto tiene un volumen nada más. En ese punto, el volumen de líquido es igual al volumen del vapor. Y eso es algo medio difícil de visualizar, pero eso ocurre. Lo que pasa es que cambian las condiciones físico-químicas del fluido. Ya no es en sí líquido, ya no es en sí vapor. Está sometido a tan altas temperaturas y tan altas presiones que se forma una sustancia que ya no se puede visualizar como si fuera líquido o fuera vapor. Es como dicen un fluido, Stefan Boltzmann, así, un fluido medio extraño de los que no utilizamos en nuestros cálculos de ingeniería, ¿no? Son condiciones muy específicas de temperatura y presión, que no vamos a trabajar con esas temperaturas y presiones en la industria. Pero sabemos que si el gas lo seguimos calentando y lo seguimos comprimiendo, cambiamos su estructura molecular de ese gas. A eso se le llama punto crítico. Y es el punto más alto, es la presión más alta, la temperatura más alta que puede soportar un fluido, la molécula de un fluido. Eso es interesante, ¿verdad? Porque siempre tiramos líneas de presión y la última línea de presión que podemos dibujar es la que pasa precisamente por el punto crítico. Ahí tiene una presión máxima y una temperatura máxima, ¿sí? Y un volumen en el cual el volumen del líquido es igual al volumen del gas. Ese es el punto crítico, por eso se le llama punto crítico. Entonces, ese punto crítico es mi punto de referencia para medir cualquiera de los otros puntos de trabajo, también llamados puntos de región de saturación. Esa distancia, ¿sí? Entonces, ahorita que terminemos de explicar, voy a poner el pizarrón para hacer el diagramita y ver exactamente qué es la presión reducida, la temperatura reducida y el volumen reducido, pero en el diagrama es más fácil de entender, ¿no? Entonces, ese es el punto crítico, ¿sí? Así, en forma muy directa, sin necesidad de buscar una definición así técnica, bla, bla. El punto crítico es la máxima temperatura y la máxima presión que puede tener un fluido mediante su diagrama de cambio de fases, ¿no? En donde, y eso es importante, en donde el volumen del líquido es igual al volumen del gas. Por eso se le llama punto crítico. No puede, el fluido ya no soporta más presión, ya no soporta más temperatura, ¿sí? Entonces, transformaríamos la molécula, ya no sería nuestro gas de trabajo, ¿no? Se puede convertir en alguna otra sustancia diferente, ¿no? Entonces dice, esta desviación a temperatura y presión especificadas se toma en cuenta con exactitud mediante la introducción de un factor de corrección, ¿sí? O sea, esta desviación entre el dato real y el dato ideal se puede corregir con este factor que se llama factor de compresibilidad Z, ¿sí? Definido como, chequen que es Z, esta ecuacióncita que dice Z es igual a PV entre RT. Este lado de acá es la ecuación ideal, ¿sí? PV entre RT es la ecuación ideal. Y Z es el factor. Quiere decir
que si el dato ideal, lo que valga, es 5 y z es el factor, entonces este dato ideal yo lo puedo corregir con este factor. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es estimar z. Si z vale 1, es lo que me indica esta ecuación, si z vale 1, este dato de acá no cambia, ¿no? Porque z vale 1, cualquier cosa multiplicada por 1 no cambia. Pero si z vale 0.5, este dato de acá va a cambiar en esa misma proporción. Sería lo que me dé el resultado ideal, porque esto es un resultado, ¿no? Esto puede ser un número, PV entre RT. Pónganle datos a una presión, pónganle volumen a una presión, digan agua a una atmósfera de presión, tiene un volumen fulano de tal y está a 20 grados centígrados. Yo lo sustituyo aquí y pongo el valor de R y obtengo un número. Si ese número es igual a 1, quiere decir que no se va a corregir nada. O sea, 10 es 10, 5 es 5, no va a pasar nada. Pero si ese número es menor que 1, entonces ya es al multiplicar por ese valor de 0.5, el dato ideal calculado, entonces ya se va a corregir. Si era 10 y lo multiplico por 0.5, resulta que el dato correcto es 5 y no 10. Es lo que interpreta esta relación, ¿no? Entonces, donde dice también se puede expresar Z como el volumen actual entre el volumen ideal. Pues claro, ¿sí? Si el volumen actual es 0.5 y el volumen ideal era 10, pues puedo sacar nuevamente el valor de Z, ¿no? Si el volumen actual es 5, que dijimos que ya era corregido, y el volumen ideal es 10, pues 5 entre 10 es 0.5, pues Z sigue siendo 0.5, ¿no? Que comentábamos ahorita. Es una relación entre los volúmenes. Entonces, ok, esto no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué tenemos que entender entonces hasta ahorita? Que podemos calcular un factor de corrección llamado factor de compresibilidad Z. Este factor pues se determinó en un estudio que se hizo mediante pues, mucha investigación, ¿no? De mucha gente que estuvo investigando este comportamiento de los gases. Los gases, todos los gases se comportan de manera similar con respecto de su punto crítico. A eso se le llama distancia termodinámica. La relación que hay, por ejemplo, para el hidrógeno, que tiene una curva muy achatadita, contra el vapor de agua, que tiene una curva muy alta, la proporción que hay, aunque esta sea una curva bajita y el otro tenga una curva muy alta hacia arriba, una campana muy alta, la relación que hay entre las líneas de saturación y el punto crítico son proporcionales, llevan un comportamiento proporcional. Por eso se llama factor de proporcionalidad también, ¿sí? Entonces, ahorita lo explico en forma más clara en el pizarrón, ¿no? Aquí luego suelta mucho rollo. Entonces, aquí simplemente podemos ver cómo diferentes gases generan diferentes curvas, midiendo a diferentes temperaturas y presiones, ¿no? Un mismo gas. Y luego tomo otra vez otro gas diferente y lo mido a diferentes temperaturas y presiones. Y después grafico todos los puntos para los gases y se dieron cuenta de que siguen unas curvas de este tipo, ¿ok? En donde esta gráfica, graficando esos datos, en el eje de las Y tengo el factor de proporcionalidad Z, o de corrección, o de compresibilidad, porque supone que que hay una compresión o una proporción entre los datos, y este es el valor de Z. Chequen que tiene un valor máximo de 1. Aquí está, ¿va? Y en el eje de las X tenemos las presiones reducidas. Ahorita vamos a ver en el pizarrón que es una presión reducida para que lo entiendan más fácilmente. Y esto es en el eje en X, en el eje de las Y, en el interior de la gráfica tenemos las temperaturas reducidas, presión y temperatura. Y también podemos tener los volúmenes. También podemos tener los volúmenes reducidos en el interior de la gráfica, o sea, graficar los volúmenes. Esta es una gráfica de temperaturas, ¿no? Si vemos cada línea, dice que es una temperatura. Esta es la línea de temperatura de 2, línea de temperatura de 1.5. Chequen entonces que tengo presión, temperatura. Si conozco la presión y conozco la temperatura, puedo leer el factor hacia la izquierda. ¿Sí checan eso?
un gas, su presión reducida, ahorita vamos a ver lo que es la presión reducida, es 3.5, me voy a la gráfica. Ese gas tiene una presión reducida de 3.5. ¿Y qué temperatura tiene reducida? De 2. Entonces me voy hasta arriba, hasta donde esté la curva de 2, y en este punto leo hacia el lado izquierdo para encontrar el factor de corrección, que en este caso sería como 0.95, ¿no? Más o menos, 0.95. Quiere decir que ese gas se aleja de la realidad muy poquito, pero puede haber otros gases que se alejen mucho de la realidad. Si la temperatura es, por ejemplo, de 1, la temperatura reducida, 3.5 y 1 aquí, nos daría 0.5 hacia la izquierda. Quiere decir que ese gas se comporta mucho como ideal y su factor de corrección pues es más pequeño, o sea, pues, 0.5 por 10 es el 50% de corrección o el 50% de desviación de la realidad de ese gas. Entonces, así es como se generan estas curvas, estas gráficas de factor de compresibilidad Z en función de presiones, temperaturas y volúmenes reducidos. Entonces, ¿qué es qué es una propiedad reducida? Es una relación. Es la relación que hay entre la presión de trabajo y la presión crítica para una presión reducida. Aquí lo podemos ver. Se dice que se normalizan porque es una proporción, ¿no? Normalizar es proporcionalidad. PR dice presión reducida de un gas es su presión de trabajo entre su presión crítica. Entonces, la temperatura reducida es la misma. Es la temperatura de trabajo entre la temperatura crítica. ¿Qué es la temperatura de trabajo? ¿Qué es la presión de trabajo? Pues son las presiones que hemos estado trabajando hasta ahorita. Un gas a 50 kilopascales tiene una temperatura de 100 grados centígrados. Esa es su temperatura de trabajo. A esa temperatura existe el gas en la realidad. En el momento en que yo voy a hacer alguna operación con él y necesito hacer algún cálculo termodinámico, algo estoy haciendo con el gas. Entonces, esa es su presión de trabajo y esa es su temperatura de trabajo. Es como decir, a una presión de una atmósfera, ¿cuál es la temperatura de trabajo del gas? ¿A qué temperatura se encuentra mi gas? Pues 100 grados centígrados es igual a la temperatura de saturación. Es la temperatura a la cual existe el gas, suponiendo que lo tenga en condiciones normales, ¿no? Pero puede ser otro tanque que yo tenga en una planta, en un proceso, y tengo un fluido en un tanque, y el fluido está hirviendo, está a 300 grados centígrados, y tiene una presión de 5 atmósferas. Ese gas que está ahí adentro tiene una presión de trabajo de 5 atmósferas y tiene 300 grados centígrados de trabajo, porque son las condiciones en las cuales está trabajando mi fluido. Por eso se llaman presión de trabajo y temperatura de trabajo. ¿Sí? Es la temperatura y la presión que grafico hasta ahorita. Eso que hemos graficado en nuestras gráficas es la temperatura de trabajo o la temperatura a la cual se encuentra el gas cuando estoy haciendo un cálculo con él. Entonces, la presión crítica ya la definimos también. El punto crítico es el punto en el cual se tiene la máxima presión, la máxima temperatura y no puede tener mayor temperatura ni mayor presión. ¿Por qué? Porque se nos acabó la gráfica, ¿no? La curva de la campana no la puedo extender hasta arriba. A donde llegó la curvita, ahí está el punto y es la máxima temperatura y la máxima presión. Y tiene un volumen, que sabemos que el volumen del líquido coincide con el volumen del gas. Entonces, las presiones y las temperaturas críticas, ¿cómo se miden? Pues en laboratorio. Hay tablas de temperatura, presión crítica y volumen crítico, porque investigadores pues ya agarraron el CO2 y lo empezaron a comprimir, hasta que ya no lo pudieron comprimir más. ¿Qué pasó cuando lo siguieron comprimiendo? Cambió a líquido, ¿no? Y si lo sigues comprimiendo como líquido, tú lo conviertes en un sólido. Entonces, como gas, porque estamos trabajando con gases, como gas, la máxima presión a la cual se le pudo comprimir es su punto crítico de presión. Y checaron qué temperatura tiene en ese punto, esa es su temperatura crítica. Luego agarraron el aire y lo empezaron a comprimir en un reactor, a comprimir, ¿sí?
Y ya cuando ya no lo pudieron comprimir más, que se empezó a condensar el oxígeno y se empezó a volver una mezcla de entre oxígeno líquido y nitrógeno gaseoso, ya no tenemos el aire, ¿no? Ya no es el gas del aire. Entonces me devuelvo tantito y veo donde todavía es aire gaseoso, cuál es la máxima presión que yo le pude dar a ese aire. Y mido su presión, tantas atmósferas. ¿Qué temperatura? Tantos grados centígrados. Así es como se definen los puntos críticos, ¿sí? En un laboratorio. Por eso hay tablas de propiedades críticas para diferentes gases. Quiere decir que si yo estoy trabajando con oxígeno y yo ya sé que el oxígeno está a 5 atmósferas de presión en mi sistema, en el bote donde lo tengo, o en la tubería por donde va, lo que sea, lo que me indique mi problemita termodinámico, como los que hemos hecho hasta ahorita. Entonces, busco la presión crítica del oxígeno en la tabla y tengo mi presión crítica y mi presión de trabajo y saco la presión reducida. Entonces, la presión reducida es una distancia termodinámica. Para no poner el pizarrón y perder tiempo en eso, me voy a ir a la grafiquita que tenemos acá arriba, nomás para entender lo que es la distancia termodinámica entre los puntos críticos y una gráfica. En esta, aquí está el punto crítico, si checan, para cualquier gas. En este punto, todo esto es línea de líquido, ya lo sabemos, ahí está, línea de líquido saturado. Cualquier gráfica que yo haga aquí, sabemos que crece hacia arriba la presión. Quiere decir que esta curva es de mayor presión que esta. Aquí nos dice, ¿no? Mayor que P1, esta es P1. Y va subiendo la presión, quiere decir que yo puedo tirar una línea acá arriba, aquí, y esa sería mi curva, como estas. Acá está, precisamente. No necesito ponerla acá. Acá la podemos ver, es esta. Aquí está graficado el punto crítico. Aquí tiene la máxima presión, ¿sí? De hecho, esta dice que es para agua. Me sonó, ¿no? Porque yo sé que el agua tiene una presión máxima de 22 megapascales. Chequen cuántas atmósferas son. Son chorrocientas atmósferas, ¿no? Este es el agua, 22 megapascales. Aquí en su punto crítico. Ya no la puedo seguir comprimiendo más. Esa es su máxima presión. Y a esta presión tiene una temperatura de 373.95. Esos son los datos críticos del agua, que es uno de los fluidos que más vamos a trabajar en termodinámica. Entonces, estos datos los vamos a usar mucho. Chequen que aquí es como si estuviera acá arriba de la campana, ya en este punto. Y tiene un volumen hacia abajo, chequen también. Y ese volumen de 0.033106, ¿de quién es el volumen? ¿Del líquido o del vapor? Cuando estoy acá, que no estoy en el punto crítico, sí tengo un volumen de líquido y tengo un volumen del vapor saturado. Pero conforme voy subiendo, se va haciendo más cortita la distancia de mezcla. Entonces cada vez se van juntando, si checan que se van aproximando el volumen de líquido y el volumen del gas, hasta que aquí en este punto se juntaron. Ya no sabemos ahí qué tenemos, si tenemos el volumen de líquido o tenemos el volumen del gas, porque se juntaron. Se dice que es el mismo volumen para los dos, es decir, el volumen de líquido es igual al volumen del gas, ¿verdad? Lo que les comentaba ahorita. Y aquí lo podemos ver, 0.031003106. Este es su volumen crítico. ¿De quién? Del aire, del agua. Ya no decimos, este es el volumen crítico del gas o del líquido. No, porque ya no existe ni líquido ni gas. Están en su punto crítico, ¿sí? Entonces, la distancia termodinámica que decimos, es decir, la unidad relativa, el concepto de reducido, la presión reducida, es la distancia termodinámica que hay entre una línea de saturación o una región de saturación de trabajo. Por ejemplo, esta. Si suponemos que esta presión que yo grafiqué aquí era de una atmósfera, porque me dice mi fluido, se encuentra agua a una atmósfera de presión. Si está a una atmósfera de presión, ¿cuál será su temperatura de saturación? Puedo yo poner acá 100 grados centígrados. Ese es mi estado termodinámico de trabajo del agua en ese momento que yo estoy trabajando. A esas condiciones lo tengo. La distancia termodinámica o las propiedades reducidas son
la distancia que hay de aquí al punto crítico. Esa se le denomina distancia reducida o distancia termodinámica. ¿Por qué? Porque cambia para cada gas. Si yo tengo aire, el aire, la curva del aire es más chatita, es menos alta, es más bajita la curva. Quiere decir que su presión reducida es más baja que la del agua, ¿sí? Tiene una altura más cortita. Entonces, si yo me sitúo a la misma presión, pero ahora para aire, esa distancia va a ser más cortita, porque la curva es más chata, porque su presión crítica es más baja. Y hay otros gases con curvas más altas. Si yo mido una curva muy alta de otro gas que su punto crítico esté muy arriba, quiere decir que tiene una presión reducida muy grande. Contra mi presión de trabajo, que sigue siendo una atmósfera, para ese gas, esa altura es muy grande, ¿sí? Entonces, los científicos se dieron cuenta de que pueden normalizar esas distancias haciendo una relación. Y esa relación es la propiedad de trabajo entre la propiedad reducida. A eso se le llama normalizar. Es decir, sacar una proporción que sea válida para todos los gases. Porque agarro agua y el agua aquí, si yo digo que estoy a una atmósfera de presión y, y su presión máxima son 22,000 kilopascales, 22,000, el agua por eso almacena mucha energía, ¿ok? Porque tiene una presión crítica altísima, 22,000 kilopascales entre 100 para sacar bares. Son 220 atmósferas de presión que soporta el agua antes de dejar de ser vapor de agua, ¿sí? 220 atmósferas, es una presión enorme. La curva de la campana del agua es muy alta, mientras que el aire soporta 5,000 kilopascales solamente, un cuarto de la presión crítica del agua. El aire es una curva bien achatadita, su presión máxima son 5,000 kilopascales, ¿sí? 5,000 entre 4, no son más que 22 entre 4. 5, ¿sí? 5 atmósferas. O sea, es muy poquito, 5 atmósferas, no, 50 atmósferas. Si eran 220, 50 atmósferas. Muy poquito. Entonces, pero la forma de medir y normalizar para todos la misma medida es dividir la presión de trabajo entre la presión crítica para cada gas. De esa forma es como salió el concepto de presión reducida y temperatura reducida, ¿sí? Es la distancia que hay, porque si yo divido la presión de trabajo entre esta presión, esa es una relación, es la relación que hay entre la presión de trabajo y el punto crítico. Entonces es esta distancia termodinámica, es una proporción de la distancia termodinámica. Okay. De ahí salen las presiones y las temperaturas reducidas. Hay que conocer el valor del punto crítico y la propiedad de trabajo a la cual estoy haciendo mis cálculos con ese fluido que está encerrado, o que lo tengo cambiando de fase, o que lo tengo haciendo algo. De los mismos problemitas que hemos resuelto hasta ahorita. Entonces, así salen las presiones. Si alguien les pregunta, ¿qué es una temperatura reducida? Es la relación que hay entre la temperatura a la cual esté mi fluido y su temperatura crítica. Y es una relación. Siempre que ustedes expresen la palabra relación, es un cociente, ¿no? ¿Qué es la densidad? Es la relación que hay entre la masa y el volumen. ¿Qué es la temperatura reducida? Es la relación que hay entre la temperatura y la temperatura crítica. Así, simplemente. Y es muy fácil determinarlo, porque siempre conozco mi temperatura de trabajo. Y me voy a una tabla y ahí leo la temperatura crítica del aire, del agua, del oxígeno, del hidrógeno, del gas que sea, ¿no? ¿Y para qué quiero yo esa relación, esa proporción? Para irme a una tabla como esta y leer, como les expliqué ahorita, y encontrar el valor de Z. Así es sencillo el factor de compresibilidad. Lo único que hay que hacer es estimar la presión y la temperatura reducida. Y es muy simple hacerlo. Siempre conozco mi presión, siempre conozco mi temperatura. Me voy a una tabla y busco la presión y la temperatura crítica. Y se acaba, ¿sí?
¿Y qué es un punto crítico? Es el punto en el cual el fluido tiene sus máximas o los máximos valores de sus propiedades, ¿no? Su presión máxima, su temperatura máxima y, sobre todo, es el punto en el cual el volumen del líquido es igual al volumen del gas. Así, no hay más que definir, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las tablas que les comentaba ahorita. Es la tabla A1 de su libro de Yunus, igual, está en la página 908. Esto está en el sistema internacional. También está la otra en el sistema inglés, ¿no? La tabla A1E, creo que son las que tienen una E, son las que, o el apéndice 2, algo así, pero también están por ahí en el sistema inglés. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el agua, observen, 22.06 megapascales de presión, ¿sí? Por acá lo mirábamos, ¿no? Bueno, ya estamos, quedó muy arriba. El aire, yo decía que era 5 más o menos, ¿no? Es 3, es todavía más bajito. 3.77. Chequen la gran diferencia que hay entre el agua y el aire. Por eso el aire se comporta como real, aunque sea un gas ideal. Si yo hago cálculos con el aire, el resultado que yo obtenga de presión, voy y mido el tanque donde hice los cálculos, para el que hice los cálculos, y le mido la presión físicamente y va a ser igual el resultado que el que yo calculé, ¿sí? O sea, se vale emplear la ley de los gases ideales en forma directa cuando es aire. ¿Por qué? Porque su presión crítica, sus temperaturas críticas, sus valores críticos son muy pequeños. La distancia que hay entre mi temperatura de trabajo, donde yo estoy haciendo mis cálculos, con su valor crítico es bien cortito. Esa temperatura y esa presión reducidas son bien cortitos, son chiquitos. Pero si se desvía mucho, si el gas tiene una presión, una temperatura, un punto crítico muy grande, como el agua, de 22 megapascales, se desvía de la realidad. No puedo usar la ley de los gases ideales y decir, esta es la presión que tiene mi vapor de agua en ese tanque. Porque lo voy a ir a medir y me voy a dar cuenta de que no es cierto, de que algo está mal. Quiere decir que no puedo usar directamente la ley de los gases, tengo que corregirlo. ¿Con qué? Pues utilizando esta metodología. Checo qué temperatura tengo el vapor de agua en ese momento, busco su presión crítica, aquí está, o su temperatura crítica, que ya está en Kelvin aquí. Saco el valor reducido para el agua y leo en la tabla y encuentro el factor de corrección. Y ese factor multiplico mi dato que había calculado con el gas ideal y ya tengo mi dato corregido. Voy y leo la presión al tanque y me voy a dar cuenta de que es la misma presión, lo cual significa que lo que estamos haciendo es válido. Ya corregimos el dato para el agua, ¿ok? Para el aire no es necesario. El aire tiene 3, es el más bajo, chequen, 3.77. Tenemos el alcohol, 368, el alcohol metílico y así. Yo puse nomás una fracción de la tabla aquí, ¿no? Son muchísimos tipos de gases, ¿no? Que hay diferentes. Entonces, esto es la teoría en cuanto al factor de compresibilidad Z. No sé si tienen alguna duda de qué es el factor de compresibilidad Z, o cómo se calcula, o por qué. Que nos tiene que quedar de aquí, que es lo que tenemos que memorizar. Y si ahorita nos perdimos un poquito, volver a ver el video o irnos al libro. En el libro viene completamente explicado también este comportamiento. ¿Qué es el punto crítico? ¿Sí? ¿Qué es el factor de compresibilidad Z? Es un factor de corrección que está en función de ¿qué? De las propiedades reducidas, porque mi tabla la leo con propiedades reducidas, presión reducida, temperatura reducida. ¿Y qué es una propiedad reducida? Es una relación entre la propiedad de trabajo de mi fluido y sus propiedades críticas. Por ejemplo, temperatura entre temperatura crítica, presión entre presión crítica. ¿Y qué representa una propiedad reducida? Representa la distancia que hay en mi curva de cambio de fase. Representa esa distancia termodinámica entre mi punto de trabajo, que se le llama también mi región de saturación, y su valor crítico. ¿Por qué? Porque hay campanas muy altas para gases y hay campanitas muy chatitas para otros gases. Quiere decir que tienen comportamientos diferentes.
Hay gases que soportan mucha presión y siguen siendo el mismo gas, no cambian. Y hay gases que soportan menos presión y tienden a cambiar, o cambian de fase o cambian de propiedades, y ya no puedo seguir entonces comprimiéndolo porque ya no tengo el gas con el que yo voy a trabajar, ya cambió. Entonces esa sería la máxima presión que soportaría. Así tenemos, por ejemplo, el aire, que soporta muy poca presión. Después de esta presión deja de ser aire, ¿no? Uno de los dos gases que forman el aire se condensa, se vuelve líquido y ya no tengo aire, ahora tengo una mezcla entre líquido de nitrógeno y líquido y gas oxígeno, y se me hace ya una mezcla que ya no es una sustancia pura. Recuerden, tenemos que recordar que estamos trabajando con sustancias puras y son aquellas que siguen siendo el mismo fluido, aunque lo someta a diferentes presiones y temperaturas, siempre es el mismo fluido. El agua cambia de fase, pero sigue siendo agua, ¿no? No cambia su estructura. El aire cambia de fase y ya no es aire, porque el aire es una mezcla de gases. Entonces, eso es lo que deben de quedarles a ustedes, así haciendo una recopilación muy rápida de este tema de factor de compresibilidad. ¿Sí? Y vamos a usar una gráfica, las vamos a usar la próxima clase, y vamos a resolver unos problemitas. Ya son los mismos problemas que hemos estimado hasta ahorita, las propiedades de los gases, o el comportamiento con el gas ideal, que si se enfrió, que si se calentó, pero ahora si es un gas que sé que se comporta como gas ideal siempre, necesito corregirlo, porque no se comporta como real. ¿Okay? Y ya vamos después a pasar a las otras ecuaciones de estado que no tienen sentido. Lo más complicadito es esto. Esto es aplicar una ecuación nada más. Entonces, ¿alguna duda, jóvenes? Que ya se van a empezar a conectar los de química inorgánica. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? No. Muy bien, me da gusto que haya quedado. Dice el viejo y conocido refrán, ¿no? Si no hay preguntas, no se debe únicamente a dos situaciones y nada más. O se entendió todo, o no se entendió nada. ¿Verdad? ¿O no? ¿Verdad que sí es cierto? Lo que yo sí sé es que sí se entendió todo, ¿va? ¿O no? Sí. Sí, sí, muy tímidamente dicen sí, sí, sí. Bueno, cuando estemos haciendo los problemas vamos a seguir repitiendo lo mismo. Temperatura crítica, reducida, el punto crítico y ese rollo. Y ya se van a empezar a familiarizar con los conceptos, ¿no? Y recomendación, vayan a su libro, al Sengel, busquen factor de proporción, factor de corrección Z, y lean, verán que, no sé si han leído el Yunus, pero es muy digerible, su redacción es muy amigable, la forma en que explica el libro, por eso tiene mucha demanda ese libro. Léanlo, ¿sí? O háganle como me decía mi maestro de cálculo cuando estaba en la prepa: Bernardo, ponte el libro no me acuerdo el libro de cálculo, ponlo abajo de la almohada, me dice, para ver si de milagros así por difusión se captas algo, me decía mi maestro de cálculo. Ponlo abajo de la almohada de perdida. ¿Cómo andaría yo en cálculo, no? Que vean, todo tiene remedio en la vida. ¿Qué onda, mija? Profe, ¿me Dime. puso asistencia? No sé, ¿Isabel? Sí. Ay, a mí también, profe. También, Mungarro. A ver. Sí. Y Mungarro tiene una tenebrosa falta. Ahí está. Yo también, profe. Jokovi. Bueno, me falta Isabel Romero, ¿verdad? Romero, le quitamos su falta. Y Jokovi también. Órale. ¿No llegó Beltrán García? ¿No? No, Itzel sí está, Itzel. Ya vi que ya no tuvo que ir por credenciales. Ya está aquí, ¿verdad, Itzel? Entonces hoy nos faltó nomás Beltrán García. Bueno, prácticamente subimos todos, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, tengan un buen fin de semana, cuídense, estudien y cualquier duda, pues aquí estoy a la orden. Gracias, profe. De nada, Bye, profe. hasta luego.